vamos a entrar en materia y lo primero que quiero que veamos con nuestros oyentes es quiénes y cuántos son los más afectados por estos efectos de la crisis económica que se agrava por la pandemia. Adelante. Sí, bueno, creo que es importante poner en contexto la situación de los panameños y las panameñas antes del COVID, con el correspondiente significado de que esta situación se ha visto incrementada, es decir, son muchos más panameños, panameñas y quienes habitan en este territorio que se están viendo directamente afectados. Antes de la crisis del COVID, de la pandemia, de esta crisis sanitaria, estábamos señalando, según las cifras oficiales, que en Panamá aproximadamente un 20% de la población estaba en pobreza. Una pobreza multidimensional que en algunos momentos esconde una situación que es más alarmante. 400.000 panameños estaban en condiciones de hambre, mal alimentados. Según la CEPAL, en este país se corresponde el segundo lugar de América Latina con peor distribución de la riqueza, y según el índice de Gini, que mide la desigualdad, Panamá ocupaba el sexto lugar. Es decir, un país donde hay crecimiento económico, pero que sin embargo la riqueza estaba y está mal distribuida. Por poner solo un ejemplo, 20% de la población controla el 56% de los ingresos nacionales, mientras que el 10% más pobre apenas accesa al 3% de ese ingreso nacional. Es decir, el mayor crecimiento económico no se ha acompañado de una mejor distribución de la riqueza. Por el contrario, esta se ha ido acumulando en pocas manos, pocos sectores, pocas regiones. Si lo miramos desde el punto de vista del desempleo, la situación también era caótica. Un desempleo creciente donde el 7.1% de la población se ubicaba en la condición de desempleo. Es decir, estábamos hablando de 146.111 panameños y panameñas. Con el COVID, esto se ha profundizado. El decreto ejecutivo 81 que emitió el gobierno implicó que aproximadamente 254.000 personas se les suspendiera sus contratos de trabajo, y eso significó enviarlos a su casa sin ingresos, sin salario, con lo cual la situación se profundiza. Según cifras oficiales del Mitradel, al 15 de junio, solo se han incorporado el 4% de esos 254.000 trabajadores. Es decir, un poco más de 14.000 personas han sido incorporadas, muchos con jornada reducida, con reducción de salario y con el temor de ser despedidos. Se comienza a gestar una política de presión a mutuos acuerdos que significa una ilegalidad frente al Código de Trabajo, porque estamos mandando a un conjunto de la población a un estado de indefensión al no tener ingresos para satisfacer sus necesidades fundamentales de vida. Pero tú planteaste otro tema que es otra lectura, y es toda esta población que está en informalidad laboral. La informalidad laboral en Panamá por se era alta antes de irnos por el problema de la pandemia. Estábamos en una informalidad de 45%. Ese 45% significaba que aproximadamente un conjunto de trabajadores, estamos hablando de unos 716.113 personas, estaban en informalidad, 45% de la población. Hoy se habla que esto ha sido incrementado significativamente, y según la OIT, a finales con el COVID estamos hablando de un incremento de más de 10% de esta informalidad, lo que colocaría a Panamá en 62% de informalidad. Más
más de 250.000 de personas, y la informalidad significa bajos salarios, inestabilidad laboral, significa no prestaciones sociales, y dentro de ese conjunto de informales hay que señalar que el 79%, es decir, casi de cada 180 personas, son cuentapropistas, y de esas cuentapropistas el 65% es la persona que usted lo ve limpiando los montes, debajo de los semáforos, los ve vendiendo el día a día para el sustento de la casa. Es decir, no son esos que hoy se llaman emprendedores, no. Son personas que se gestan cada día sus ingresos para llevar la alimentación a su familia. Con el COVID, las restricciones, la cuarentena, ellos han visto aún más mermados de las posibilidades de llevar ingresos. Y por eso nosotros hemos hablado que esta es una cuarentena con hambre. La mayor parte de la población no tiene capacidad de ingreso, y frente a esa no capacidad de ingreso, tengo que decirlo con toda la honestidad que me cabe, que la política pública emitida por el gobierno ha sido ineficaz. La mayoría no ha recibido ni bolsas, ni vales, ni bonos, y hay que señalar que estos elementos que he mencionado son insuficientes, no reúnen las condiciones para mantener a una familia que en Panamá está cifrada en 4 miembros por hogar, y en los hogares pobres el número de personas que constituyen el hogar es mayor. Entonces estamos viviendo una situación de precariedad. La precariedad significa ausencia de derecho, y esto se viene profundizando. No era que no existía, pero se ha profundizado en medio del COVID, y se ha profundizado por una política pública que ha estado dirigida a favorecer a los grupos de poder económico. Y lo pongo con un ejemplo muy concreto, y es el proceso de endeudamiento que estamos viviendo para trasladar recursos a un sector como el sector bancario. Un sector bancario que no ha sido correspondiente, que no ha sido solidario, que no ha entregado aportes a la sociedad panameña, y menos en medio de esta pandemia. Por ejemplo, un claro ejemplo de ello es todo el tema de la moratoria bancaria. Aquí lo que se viene es un proceso en donde, por ejemplo, las capas medias, los sectores profesionales van a haber perdido viviendas, automóviles, su capacidad de pago en términos de lo que son las tarjetas de crédito, de los créditos hipotecarios, de los préstamos personales, etcétera, etcétera. Entonces, frente a eso nosotros creemos que es necesario un cambio de rumbo, un cambio de modelo, un modelo que ponga en el centro del quehacer social la vida digna, y no la ganancia. La vida digna siempre debe estar por encima de cualquier otro elemento. Maribel, has respondido sin que yo te las hiciera. Justamente varias de las preguntas que tenía pensado, y creo que me has leído casi el pensamiento, y solamente me queda para este bloque, porque en realidad lo que quiero centrar el programa, ya contextualizaste, quedan algunas cositas, pero quiero centrar el programa en qué respuestas se están dando, si es que se están dando, yo creo que sí, por parte del movimiento social, que está en una situación un poco difícil porque para reunirse y demás. Pero inicié el programa diciendo que lo voy a dirigir a estos grupos de personas que tú has mencionado ya con cifras, pero que son, además de cifras, son situaciones muy concretas, que por ejemplo es toda esta gente que está en las barriadas hacinados, que no tienen agua potable, estos trabajadores que han mencionado que perdieron su empleo o le han reducido su ingreso o simplemente los han reintegrado con la mitad o menos
a esa mujer que trabaja para sostener a su familia, a estos que tú has explicado muy bien, que son informales por cuenta propia, microempresarios o mal llamados emprendedores, que o salen de la casa para conseguir el sustento de todos los días, y si se quedan en la casa no alimentan a su familia, pero si salen se contagian. Estos campesinos e indígenas que están aislados, toda esta gente que no tiene atención de salud, es decir, incluso los jubilados que están se ven amenazados en sus derechos. Entonces, ante esto, hemos estado oyendo prácticamente una danza de millones, que es con lo que quiero terminar este bloque, que se han adquirido préstamos bastante jugosos por parte del gobierno, préstamos que al final el pueblo panameño los tiene que pagar, que se han adquirido bonos de deuda, que hay una cantidad de millones que yo no tengo la cifra, tal vez tú la tengas, de que con el propósito, con el objetivo de aliviar la situación de la pandemia, nos hemos endeudado como país, y también se ha hecho una reducción en principio del presupuesto del Estado, destinando fondos que estaban previstos para otro tipo de obras, destinándolos a apoyar todas las necesidades de la pandemia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque la situación que se nos presenta a nosotros es que Panamá es un país que tiene que endeudarse para poder hacer frente a la pandemia, pero por otro lado se nos dice que es uno de los países más ricos de Latinoamérica y del mundo. ¿Eso cómo se come las dos cosas? Sí, bueno, lo primero yo creo que es importante lo que has señalado, porque antes de entrar al tema de la deuda, que es un tema preocupante y a tratar, quiero rescatar dos elementos que señalaste sobre algunos sectores. Y uno es el estado de situación que vive en las comunidades que antes de la pandemia estaban en las calles solicitando el derecho al agua potable, y que algún empresario, una empresaria de este país dijo: si lo creen como derecho, vayan al río. En medio de la pandemia, una de las condiciones que nos establecen es las condiciones de higiene. ¿Cómo mantener higiene en comunidades donde no tienen acceso al agua potable? Y que hemos visto que en medio de la pandemia, varias comunidades, no solo en la ciudad de Panamá, sino también en Colón y en el interior del país, han salido a clamar por el vital líquido. Y creo que esto es una política que no viene siendo atendida, porque se quiere privatizar el agua. Ha dado también otro punto que creo que hay que resaltar, y es de los sectores más afectados: las mujeres. Las mujeres que trabajan en el servicio doméstico, que no están recibiendo recursos, y que la mayoría de ellas no están registradas en contratos de trabajo. Pero además, cuando revisábamos la cifra de a quienes se les han suspendido los contratos, las mujeres son a las que más se le han suspendido contratos y las que menos han sido reincorporadas. Es decir, hay toda una afectación considerable en estos términos. El caso de los jóvenes, que viene siendo afectados tanto en su mundo laboral, porque han sido desplazados, algunos regresan con jornadas y salarios reducidos, pero que además viven la afectación en términos de la educación. Un sistema educativo que hoy está en stand-by, es decir, paralizado frente a una ineficaz actitud del Ministerio de Educación. Y los jubilados, unos jubilados a los cuales se les ha dicho: no tienen derecho a esto, no tienen derecho a lo otro, porque viven, porque tienen pensiones, porque tienen un ingreso. Olvidan que el 45% de los pensionados vive y son parte de los que viven en las condiciones de pobreza. Se ha lanzado a la calle a la población, efectivamente, y cuando se les lanza y la gente además sale producto de la falta de ingresos, resulta ser que ahora somos los responsables de que se incrementen los casos de COVID, cuando realmente en este país la política epidemiológica
de seguridad, de bioseguridad ha sido ineficiente, de improvisación, ineficaz. Es decir, hay una responsabilidad de las estructuras gubernamentales y frente a ellos no son autocríticos. Y yo creo que esos tres temas hay que resaltarlos. Y voy a deuda. Sí, la deuda de Panamá ya era alta. Y en los tres últimos gobiernos se ha incrementado vertiginosamente. Pero cuando buscamos dónde está la deuda, resulta ser que este endeudamiento no ha ido a parar a satisfacer demandas sociales de la mayoría de la población. Este gobierno llegó ejecutando emisión de bonos, que de una u otra manera constituye a final de cuentas un incremento en la cantidad del endeudamiento. En medio del COVID se ha gestado un cúmulo de préstamos y ahí es donde quiero hacer un señalamiento que nos preocupa cuando desde las estructuras gubernamentales se acepta un endeudamiento, se aceptan préstamos condicionados, organismos internacionales señalando que prestan al Estado para que el Estado lo traslade a la banca. Y está el caso de los primeros 315 millones que fueron otorgados y ahora se habla de 1.000 millones más para respaldar a la banca. A la banca privada. A la banca privada. Y en la banca privada usted está hablando de 4 o 5 bancos. Pare de contar. Bancos que son comerciales y no de fomento. Bancos que en medio de lo que así significa esta valoración de supuesta moratoria, que no es tal, se han rehusado. Pero la deuda la pagamos quienes pagamos impuestos. Y eso tiene que tenemos quedar claro. un estimado de, digamos así a grosso modo, de el monto de la deuda que los panameños tendremos que pagar en el tiempo, producto de este endeudamiento, digamos adicional a la deuda que ya teníamos. ¿Eso es parte de la deuda externa o eso es otro sector de la deuda? Fíjate deuda que pública. Antes del COVID venía una tendencia de una reducción relativa de la deuda externa y un endeudamiento más de carácter interno a través de la emisión, por ejemplo, de bonos, que era deuda interna fundamentalmente. Con el COVID hemos vuelto a un proceso de adquirir cierta deuda externa condicionada. Antes del COVID, la deuda per cápita, es decir, por persona, giraba en torno a los $7,000, $8,000. En medio del COVID, este monto se ve incrementado. Entonces, un mayor endeudamiento implica una menor capacidad de adquirir y de enfrentar otras relaciones que tienen que ver con el desarrollo nacional, y lo planteo en el siguiente término. Ya gestábamos entre 33 y 35% del presupuesto nacional para pagar deuda. Estos montos se van a incrementar en términos absolutos y cuidado en términos relativos, pero significa recursos que no puedo destinar a atender demandas sociales y que no estamos destinando a ellos, sino a sobrecostos, a corrupción. Nosotros, en nuestro planteamiento, estamos señalando que la deuda que hemos adquirido hasta la fecha tiene que ser condonada. Y lo planteamos en el sentido que Panamá ya ha pagado 3, 4 y 5 veces el monto adquirido, porque la deuda se ha constituido en una espiral que no termina. Y para que los oyentes lo tengan claro, es como cuando usted tiene una tarjeta de crédito que cae en una deuda recurrente
y que termina refinanciando tarjeta para seguir pagando una deuda y al final tiene una deuda